¿Cómo estás? Deseo que te encuentres muy bien y quiero darte la bienvenida a esta clase referente a la evaluación del estado nutricional relacionado esto a la nutrición. Mi nombre es David Valdivia Colín, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy quiero comentarte de un tipo de pacientes, el cual en lo personal me parecen muy importantes, que siempre debemos darles un trato amoroso, profesional, cálido y lleno de entrega. Son los pacientes de la tercera edad. Es importante que cuando tú realices tus estudios con un paciente de este tipo, tú debes de considerar algunos elementos importantes, ¿sí? A lo largo de la asignatura pudimos aprender que un paciente de la tercera edad puede tener diferentes condiciones que tú debes de saber analizar. Tenemos los pacientes que pueden llegar a una consulta, que hacen sus actividades, que son autosuficientes y hacen las cosas con una gran calidad. Tenemos otro tipo de pacientes que a lo mejor requieren ser acompañados, pueden caminar, pero requieren algún instrumento, ¿sí? Y de igual forma tenemos los denominados pacientes geriátricos, los que requieren acompañamiento y alguien que esté al cuidado de ellos. Vamos a conocer algunos puntos importantes de la evaluación del estado nutricional de los pacientes de la tercera edad. Como tú lo recuerdas y como es importante que lo sepas, siempre para poder dar un tratamiento requieres saber en qué condiciones se encuentra tu paciente. Los indicadores clínicos son aquellos relacionados a las condiciones de salud. Y aquí me tomé la libertad de poderte poner esta ficha, ¿sí? Este historial que nos comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que tú puedas saber qué debe de contener una historia clínica. Lleva algunos datos importantes como la edad, como el nombre, ¿sí? Qué tipo de seguridad tiene. Pero hablando de indicadores clínicos, quiero pedirte que veas aquí cuáles tenemos. Es importante saber si el paciente tiene algún tipo de diabetes, algún tipo de situación cardiovascular, ¿sí? Algún tipo de enfermedad que a la larga le va haciendo daños, como es el cáncer. Es importante que nosotros podamos saber, si tú puedes poner atención ahí, información relacionada a sus condiciones de vida, ¿de acuerdo? El historial médico es tu primera herramienta y debe de ser muy bien llenado para que tú puedas realizar una correcta evaluación de su estado nutricional. Más adelante, hablando puntualmente de la nutrición, te quiero presentar algunas herramientas en las cuales tú puedes valorar cuáles son las condiciones del estado nutricional de tu paciente. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que tú debes de saber lo que son los antecedentes personales patológicos. A lo mejor tuvo alguna fractura, posiblemente tuvo algún tipo de cuadro de hepatitis y cosas por el estilo, ¿sí? Y si tú puedes ver aquí en esta presentación, observamos diferentes datos que debemos de saber ubicar. Hablando de la nutrición, es importante que tú sepas identificar signos y síntomas asociados con una mala nutrición. Podemos nosotros, a través de estos formularios, saber el peso que nuestro paciente tuvo hace 6 meses, hace 3 meses y en la actualidad. Y en base a eso es posible que tu paciente tenga alguna situación de desnutrición. Aquí me di la tarea de ponerte dos indicadores importantes. Número uno, el índice de masa corporal. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algunos aspectos importantes para saber obtener este dato. Cuando tú obtienes el índice de masa corporal y sacas los porcentajes, sacas el puntaje obtenido por tu paciente, tú puedes saber si él está en alguna desnutrición severa o moderada, o tal vez se encuentra normal, o incluso, posiblemente, tu paciente tenga obesidad. Es importante que tú sepas identificar cómo se encuentra la nutrición de tu paciente. Otro indicador que te estoy mostrando aquí es la pérdida de peso habitual. Pérdida de peso habitual. Tu paciente tenía un peso, vamos a suponer que hace 3 meses tu paciente tenía un peso de 70 kilogramos y llega contigo hoy, está en unas condiciones de 62 kilogramos. ¿Qué tienes que hacer? Es importante que tú te informes, sepas obtener estos datos, el peso ideal. Es importante que tú sepas obtener la pérdida de peso habitual. Es importante eso para que tú digas, mi paciente se encuentra en una desnutrición, tengo que atenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos mucha atención
a esta información que obtenemos a través de los indicadores clínicos. Importante, no olvides saber si tu paciente, mucho como tú lo imaginas, los pacientes de la tercera edad consumen medicamentos. Debes de saber cuál es la interacción de los alimentos con los nutrientes. Debes de conocer cuánto tiempo lleva consumiéndolo. Debes de saber también qué tipos de alimentos te van a favorecer para que tu paciente tenga unos mejores resultados que le ayuden a mejorar su salud. Si tú ves, tenemos la imagen de dos hombres, un hombre y una mujer abrazándose. Es importante que tú conozcas el estilo de vida de tu paciente, si lo visitan recurrentemente, si vive solo, si vive acompañado. Podemos ver también una dentadura, unas gafas. Es importante que tú valores si toda la dentadura de tu paciente de la tercera edad está completa o cómo se alimenta, para que tú le puedas dar las mejores alternativas. Es importante saber si se hace cargo de alguien más. Puedes también saber su economía y en base a eso darle buenas alternativas. Puedes saber si a lo mejor tiene alguna situación de salud en la actualidad que él tenga que corregir. Es tu labor como nutriólogo esforzarte en conocer cómo se encuentra tu paciente y cuál es su estilo de vida. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante, los indicadores dietéticos. ¿Qué podemos entender por un indicador dietético? Podemos saber que la dieta es aquellos hábitos de alimentación de una persona, ¿de acuerdo? Esto lo debes de saber perfectamente tú, querido estudiante de nutrición. Es importante que veamos cuál es el consumo de alimentos, es decir, qué puede comer y cuáles son sus hábitos de alimentación. Por ejemplo, una persona que posiblemente le gustaba mucho comer carne, pero perdió sus últimas piezas dentales, a pesar de que sus hábitos de alimentación estaban relacionados con la carne, ahora tú debes de saber cuál es el consumo de alimentos adecuado. Es importante igual que cuando llega un paciente tú puedas conocer cuál es su condición actual en cuanto a su nutrición. Y existen diferentes pruebas como el MUST, el Nutritional Screening Initiative, la valoración subjetiva global. Todos estos son pruebas comprobadas, pruebas valoradas, que se pueden ir llenando y que nos van a ayudar a conocer cuáles son las condiciones de nutrición de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Pero de todas ellas, la que podemos saber si leemos en distintos autores, en distintos textos, el indicador, la prueba, el cribado más certero para pacientes de la tercera edad es aquel que es aportado por la página de Nestlé. Ahí lo podemos encontrar, el MNA, Mini Nutritional Assessment. Es una herramienta que es altamente útil y que nos aporta información valiosísima para pacientes de la tercera edad. Es muy importante que cuando llegue tu paciente tú apliques este tipo de técnicas para que sepas si se encuentra en una situación de desnutrición y que tú puedas actuar favorablemente y ayudarle. ¿Sí? Igualmente existen algunas otras formas para que tú conozcas cuáles han sido sus hábitos de alimentación de tu paciente. Puedes buscar a Hard Eating, los que han publicado un libro, ¿sí?, en el cual te hablan de la nutrición para toda la vida, la alimentación para toda la vida. Y de igual forma, es importante que nosotros utilicemos algunas herramientas que nos ayudan a conocer cómo es la alimentación reciente de nuestros pacientes. El recordatorio de 24 horas, el registro de 3 días o el diario dietético. Igual aquí decidí ponerte algunas imágenes que te pueden ayudar a saber qué debes de tomar en cuenta, qué factores psicosociales están afectando o están incidiendo en la preparación de alimentos de tu paciente de la tercera edad. ¿Es alguien casado? ¿Sus hijos lo visitan? ¿Acaba de perder algún familiar? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está emocionado? ¿Está activo? ¿Viaja? A lo mejor es una persona que viaja mucho.
Posiblemente esté solo y se sienta triste y no tenga muchos deseos de continuar. A lo mejor vive con sus nietos o sus nietos lo visitan y cuando sus nietos lo visitan es cuando él come bien y toda la semana después no come bien. Debes de observar todas esas circunstancias. Quiero nombrarte algunos que debes de considerar para tu práctica profesional. La talla. Eso hace mención de la distancia entre lo que sería la superficie final de tu cabeza hasta los pies. Es importante medirlo, pero esta medida se tiene que asociar con el peso. Peso y talla se complementan. El peso nos hace mención de cuánta fuerza se está ejerciendo hacia el centro de gravedad. ¿Sí? Mucha gente dice, quiero bajar de peso, cuando posiblemente no quieren bajar de peso, sino lo que quieren es adelgazar la cintura. ¿Sí? Para la nutrición en pacientes de la tercera edad, la talla y el peso deben de medirse juntos y combinarse en lo que la Organización Mundial de la Salud denomina como el índice de masa corporal. Esto es en tu cuerpo, en todo tu cuerpo, que por cada centímetro cúbico, por cada parte de tu volumen, cuánto hay de peso en esa porción de tu cuerpo, en general en todo. La Organización Mundial de la Salud ha establecido diferentes tablas donde al hacer alguna operación, donde consideras la talla, donde consideras el peso, tú puedes obtener un resultado que puede ir desde el 16 hasta el 35. Y en base a tu resultado, podemos saber si tienes alguna desnutrición, algún peso normal, sobrepeso u obesidad. Por favor, siempre haz bien la fórmula y también ubica a tu paciente. Esta fórmula, este indicador del índice de masa corporal no es tan confiable en algún tipo de población como pueden ser los atletas. Los atletas tienen mucho músculo, tienen más peso del que una persona que no hace ejercicio. Si tú lo mides con el índice de masa corporal, puedes decir que es una persona con sobrepeso, lo cual es incorrecto. Entonces, importante valorar estos aspectos. En los ancianos, ya no hay una asimilación de proteínas y ya se empieza a perder poco a poco el músculo. Es parte de la naturaleza. Para que tú como nutriólogo sepas interpretar esto y puedas asignar la correcta cantidad de proteínas al realizar una dieta o al realizar una sugerencia para tu paciente, debes de considerar la cantidad de músculo. Es ahí donde entra el pliegue tricipital, donde se encuentra el tríceps, que es esta parte de aquí de tu brazo. ¿Sí? Hay fórmulas que tú debes de conocer para tener una correcta medición. Igual podemos ver la circunferencia del brazo con la cinta métrica, ubicas más o menos a la mitad donde debe de haber más músculo y lo mides. También existen otros indicadores como medir a lo mejor la circunferencia de la pantorrilla, posiblemente de la cadera. Todo eso te va a permitir a ti conocer cómo está el estado nutricional de tu paciente. Aquí me di a la tarea de poderte colocar esta tabla que te puede servir para conocer qué aspectos de la bioquímica sanguínea de tu paciente debes de considerar para saber si hay alguna desnutrición. Es importante que la leas, que la veas, que conozcas los niveles normales y también si existen algunos niveles de desnutrición leve, moderada o grave. Debes de conocer algunos tipos de aminoácidos, algunos tipos de lípidos e incluso de considerar cómo están las defensas de tu paciente. ¿De acuerdo? Recuerda, si tú en tu observación o estás haciendo algunos análisis y tú puedes notar que hay alguna desnutrición en tu paciente, muy importante que te concentres en saber cómo están sus niveles de proteínas y lípidos para que tú en base a eso puedas realizar una correcta dieta para tu paciente. Si tu paciente anciano tiene alguna obesidad, debes de concentrarte en cómo está su glucosa, cómo están sus triglicéridos, cómo están algunos otros elementos de sus proteínas. Y no solamente le asignes la dieta correcta, sino que también le puedas ayudar a saber qué tipo de actividades y qué tipo de recomendaciones no farmacológicas tú le podrías dar. A lo mejor realizar algún ejercicio, que entrara a algún club de baile, que pudiera realizar caminatas. Posiblemente que deje algún tipo de alimentos, esos sí son relacionados a tu carrera de nutrición. Y de esta forma, tú podrás ayudar
a tu paciente. Hasta aquí me gustaría hacer una pausa, estamos ya para finalizar y quiero compartirte esta hermosa verdad que te tiene que ayudar no solamente con tus pacientes ancianos, sino con todos, pero estamos hablando de pacientes de la tercera edad. Te leo lo que dice este pasaje. Te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a tu Dios. Yo soy el Señor. Este es un pasaje que está en las Escrituras, en la Biblia, que nos habla de cuál debe de ser nuestro trato con las personas y aquí puntualmente con las personas de la tercera edad. No podemos ser ingratos, no podemos ser malagradecidos, no podemos ser gente que desprecia a hombres y mujeres que trabajaron, que cuidaron de nosotros, que cuidaron de nuestra nación, hombres y mujeres que son dignas de todo respeto y amor. Yo estoy seguro que si nosotros seguimos este principio y si seguimos con todo profesionalismo los pasos que hemos visto en esta sencilla presentación, tendremos una función profesional exitosa y nos sentiremos muy satisfechos. Recuerda que trabajar con la salud de las personas no es cualquier cosa, pero es un privilegio el cual nosotros podemos desempeñar. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con amor.